La vacuna de Oxford, hecha por México y Argentina, estaría disponible en el primer trimestre del 2021, según la Fundación Slim, que será la encargada de traer la fórmula a América Latina. El acuerdo para producir la vacuna de Oxford se firmó para comenzar hoy mismo. Un paso más en el camino hacia la vacuna contra el coronavirus. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador detalló el proyecto de la fórmula contra el COVID-19 hecha por la Universidad de Oxford, en el que también participa Argentina. AMLO agregó que es una buena noticia y aunque los procesos para tener la vacuna se están acortando, ya habría una fecha en que se podrá disponer de ella. Se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo. Mientras tanto, la Fundación Slim, que forma parte de las sociedades responsables de la creación y distribución de la vacuna contra el coronavirus en América Latina, anunció que comenzarán esta misma semana en el proceso de desarrollo de la fórmula. El responsable de la Fundación Slim, además, anunció el número de vacunas que producirá y distribuirá en Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. El director del laboratorio que producirá la vacuna de Oxford señaló que América Latina la va a tener en el mismo momento que Estados Unidos y Europa. Paralelamente se conoció un informe publicado en el sitio web del Ministerio de Salud de la Federación Rusa que señala que aún no hay certeza sobre la efectividad de la vacuna aprobada por el gobierno de Vladimir Putin y que las contraindicaciones, debido a la falta de estudios pertinentes, son numerosas. Angie Torres, 24 horas. El expresidente Abdalá Bucaram ya está en su casa cumpliendo arresto domiciliario. Tras 4 horas de audiencia, se ordenó en su contra esta medida cautelar por el presunto delito de delincuencia organizada. Fue una noche y madrugada movida entre el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil y la unidad de flagrancia. Finalmente, tras recomendación médica, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no fue trasladado a Quito y fue parte de la audiencia de formulación de cargos vía telemática. La audiencia, que comenzó a las 2 de la mañana, terminó cuando la luz del sol ya acompañaba el día. Finalmente, el expresidente, en menos de 24 horas de la intervención en su domicilio, llegó de vuelta a casa para cumplir con el arresto domiciliario que la jueza dispuso por el presunto delito de delincuencia organizada, pero ahora con resguardo policial permanente. Según la investigación de la Fiscalía, que lleva 2 meses, los procesados la madrugada del 13 de agosto habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre del 2019 y agosto del 2020. En Quito y Guayaquil. Una de esas actividades sería incluso la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID y de mascarillas. Para la Fiscalía hay delitos conexos como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso presuntamente delitos contra la vida. Este es el tercer proceso contra el expresidente, pues porta un grillete electrónico por el presunto delito de tráfico de armas y tráfico ilícito de bienes patrimoniales. En estos 2 casos, además, debe presentarse diariamente ante la autoridad. Estas medidas podrían ser revisadas en los próximos días. Y por otro lado, aunque la Fiscalía inicialmente informó que dentro de esta investigación también se incluía al hijo del expresidente, Jacobo Bucaram Puley, finalmente durante la audiencia no se formuló cargos en su contra. Jacobo Bucaram atraviesa otras 2 investigaciones, por asociación ilícita, donde también están sus hermanos y cuñada, y por tráfico de bienes patrimoniales junto a su padre. Este jueves también iba a ser un día determinante en su futuro jurídico, pues estaba previsto que se realice la audiencia donde se revisaría lo encontrado en el teléfono de los extranjeros Shaida Khan y Sheyman Oren. Uno de ellos asesinado un día después de que se revisara pericialmente el contenido del celular, donde habría un video de la supuesta entrega de $300,000 en efectivo por parte de Jacobo Bucaram a cambio de pruebas de COVID. La diligencia, donde la defensa del extranjero sobreviviente al ataque pidió la nulidad para incluir a otros posibles responsables, se suspendió. Hasta el momento nadie conoce del paradero de Jacobo Bucaram Puley, quien tiene ya 3 órdenes de detención en su contra. Dayana Monroy, 24 horas.
Mientras tanto, los 3 agentes metropolitanos deben cumplir prisión preventiva por 90 días. Ellos habrían formado una estructura delictiva que inició en noviembre del 2019 hasta agosto de este año con la venta de insumos médicos. Los 3 agentes metropolitanos están en la unidad de flagrancia en Quito a la espera de su traslado a La Tacunga. Los enviarán allá este viernes para que cumplan los 90 días de la medida cautelar que se dictó en su contra. En ese tiempo seguirán las investigaciones por el proceso de presunta delincuencia organizada. Según la Fiscalía, Berrones Rosero Leandro Germán, Solís Tenorio Johnny Samuel y Armijos Hurtado Clever Stalin habrían conformado un grupo para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 en Quito y Guayaquil. Pero no es el único delito por el que se les investiga. Hay una serie de delitos como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso del documento público, evasión tributaria, incluso presuntamente delitos contra la vida. Este caso se encuentra en investigación desde mayo de 2020 por la posible relación de los agentes y los israelíes detenidos en Santa Elena, pues un delito por el que se les acusa a los extranjeros es por falsificación y uso de documento falso, por las acreditaciones de la DEA que usaron para movilizarse para vender insumos médicos. Estos habrían sido proporcionados por los 3 agentes metropolitanos. Investigaciones mencionan que hay documentos falsos, que ellos ofrecían documentos y placas de vehículos. Eso van a tener que determinar las autoridades. En esta trama también aparece Brian Pérez. Él conoció a los israelíes en este edificio, el Yu, en el norte de Quito. Eran vecinos y dijo ante la fiscalía que siempre los vio con escolta policial, pues coincidencialmente allí también vivía el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Pérez hizo negocios con los israelíes con la reventa de los insumos médicos y cuando fueron a Guayaquil por otra venta de insumos ya no supo nada de ellos. Ahora se desconoce el paradero de Pérez. Mientras tanto, en el Consejo Metropolitano de Quito esperan topar el tema para que se dé un informe sobre las actividades de estos agentes. El alcalde de la ciudad dijo en Twitter que los 3 ciudadanos son parte de una escolta de 16 motorizados que desde hace años por decreto presidencial obliga al municipio a prestar este servicio que responde exclusivamente a la Casa Presidencial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, ingresó a la residencia de la Embajada Argentina en Quito. Duarte es procesada y sentenciada en el marco del caso Sobornos 2012-2016. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el encargado de negocios de Argentina en Quito confirmó que Duarte se encuentra en la residencia en calidad de huésped por razones humanitarias. Estamos de regreso con más noticias. A inicios de septiembre concluirá la instrucción fiscal por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo, Alfredo Adum, su hijo, y el piloto Franklin Lara. La Fiscalía está a la espera de los resultados de las extracciones que se hicieron al celular del piloto fallecido en el intento de fuga de Salcedo. El tiempo corre para la Fiscalía y en pocos días más se cierra la instrucción fiscal por el posible delito de fraude procesal en el intento de fuga de Daniel Salcedo el pasado 8 de junio. Recordemos que Salcedo, acusado también de asociación ilícita, peculado y lavado de activos en las irregularidades encontradas dentro de los hospitales del Seguro Social, trató de escapar hacia Perú en una avioneta de propiedad de una de las compañías de Alfredo Adum. Adum, amigo de Abdalá Bucaram, fue incluido en el proceso y ahora utiliza un grillete electrónico y tiene arresto domiciliario. Su hijo, Samuel Adum, dueño de la empresa que administraba la avioneta, tiene prohibición de salida del país y Franklin Lara, el piloto de la nave, tiene orden de prisión preventiva, medida que se tomó después de que fue a rendir su versión a la Fiscalía, por lo que pudo salir sin ningún problema del edificio y ahora se desconoce su paradero. Se pudo confirmar que la Fiscalía está a la espera de los resultados de las extracciones que Criminalística hizo al celular de Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en el intento de fuga. Espinosa es acusado por Lara de haberlo secuestrado en pleno vuelo, mientras que Adum acusa a Lara de haberle robado la avioneta, una versión que ha cambiado varias veces durante las investigaciones, puesto que se llegó a decir también que Lara alquiló la nave. En este caso se incluyó a Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo. Ella viajó junto a su pareja aquel 8 de junio en la avioneta. Mieles usa grillete electrónico y debe presentarse periódicamente ante las autoridades. Además, tiene prohibida su salida del país. En esa avioneta también viajaba César Rodríguez, amigo de Salcedo, quien al no tener ninguna boleta de captura, no fue deportado a Ecuador y actualmente se desconoce su paradero. Joana Ramos, 24 horas.
Fuerzas Armadas ha tomado el control externo de las cárceles del país luego del segundo estado de excepción ordenado durante el actual gobierno. Un grupo de reacción ingresará a los pabellones en caso de enfrentamientos. Solo en el 2020 se han reportado 22 asesinatos al interior de las cárceles. Durante al menos 60 días, las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad en las cárceles del país. En los exteriores del Centro de Privación de Libertad de la Zona 8, efectivos de la Fuerza Terrestre montaban una carpa donde funcionará un centro de mando coordinado. En el filtro de ingresos se ubicaban uniformados quienes durante el estado de excepción realizarán controles en conjunto con la Policía Nacional. Un panorama similar encontramos en las inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral, donde pudimos observar a militares revisando lo que entra y lo que sale. Lo que respecta a la infraestructura, nos encontramos en el primer filtro. Adicional, personal de Fuerzas Armadas se encuentra dando seguridad perimetral y en la parte fluvial también. Sin embargo, un grupo de reacción conformado por 30 uniformados de las Fuerzas Armadas pernoctarán en estas carpas y estarán atentos ante el aviso de cualquier emergencia en el interior de la Penitenciaría del Litoral. En tanto que desde la Comandancia de la Policía de la Zona 8 se ha ordenado incrementar el número de efectivos de 450 a 500 uniformados, sin contar con las fuerzas élite que ingresarán en el caso de que estallen nuevos enfrentamientos. Ahí colaboran unidades élites de la policía, colabora el GIR, colabora el GOE, colabora otros servicios de la policía y el número aumenta considerablemente. Además, la policía trabajará sobre todo en el desarme de los reos. Nosotros vamos a continuar con nuestra responsabilidad de la requisa, lo vamos a hacer con mayor frecuencia, lo vamos a hacer de alguna manera tratando de ubicar estas posibles armas o este posible armamento que existe en el lugar para evitar justamente lo que sucedió hace 2 semanas. Es la disposición ordenada en todos los centros de reclusión del país. Este es el panorama en algunas de las cárceles de Los Ríos, El Oro, Manabí y Cotopaxi. En el Centro de Privación de Libertad de El Turi, en Cuenca, donde la seguridad está a cargo de 120 policías y 30 militares, se procedió al decomiso de más de 250 armas blancas. Hay una planificación adecuada, están con el control perimetral, va a haber puntos de control en las partes externas. Solo en 2020 se han registrado 22 asesinatos al interior de las cárceles del país, 12 de esas muertes en la Penitenciaría del Litoral. Ya quisiera que ojalá que estén ahora los militares sean más fuertes con ellos y de verdad que haya más seguridad. Por lo pronto, la entrega de encomiendas y las visitas están prohibidas en los centros de reclusión, donde el gobierno ha declarado un segundo estado de excepción. Un segundo intento por aplacar la violencia dentro de las cárceles del país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Se negó la prelibertad de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, por no cumplir con los requisitos necesarios. Según su defensa, hizo falta un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Rivera deberá continuar en la cárcel regional de Guayaquil, donde cumple una sentencia de 6 años por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Para acceder al beneficio se requiere el cumplimiento del 60% de la pena impuesta. Estamos de regreso con más información. Esta medianoche finaliza el plazo para que los ciudadanos venezolanos puedan solicitar una visa humanitaria en el país. Mientras tanto, los migrantes solicitan a las autoridades una prórroga, pues aseguran que se debería considerar la emergencia sanitaria. Es la cara más cercana de la migración, ciudadanos venezolanos que dejaron su nación en busca de un mañana mejor, muchos con niños en brazos. Aunque son tímidos para hablar frente a la cámara, confiesan que les gustaría acceder a la visa humanitaria y así a mejores oportunidades, pero el tiempo se agota. Este jueves a medianoche concluye el plazo para solicitar este visado, que además incluye un registro migratorio. Pero mucha gente va a quedar por fuera porque no tienen los recursos para poder cancelar. Debería haber un poco más de flexibilidad porque evidentemente esto de la pandemia nos ha afectado a todos. Quizás para mucha gente es muy complicado reunir los $50. Hay quienes ya tienen una visa temporal, pero aspiran que con una visa humanitaria se mejoren sus condiciones, aunque dicen desconocer cuáles son los beneficios. Por lo menos en mi caso yo quisiera ir a Venezuela nuevamente, visitar a mi familia y para poder acceder también a la visa permanente. Según cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde agosto del 2019 hasta el 1 de agosto de este año, 63.451 ciudadanos venezolanos se han regularizado. De este número, 37.000 corresponde a visas humanitarias, mientras que se recibieron más de 90.000 solicitudes.
Para Giovanna Tipán, consultora en temas de movilidad, el gran problema está en que muchos de los venezolanos no pueden acceder a los documentos para el visado, a más del costo del trámite. Para muchas personas y sobre todo los que viven, además del día a día en la calle del comercio informal, es un imposible pedirle $50. ¿Cómo vamos a hacer protección de derechos con la población que se queda en situación irregular? Es por eso que apunta se deben mejorar las políticas de movilidad, pues aquellos migrantes que permanecen en el país pertenecen a los grupos más vulnerables. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.